que vas a ver es incómodo, porque no es una leyenda. Es una escena real. Un hombre cruza un aeropuerto con pasos normales. Nadie lo persigue. Nadie grita. Y aún así, segundos después, corre como si su vida se estuviera apagando. Deja atrás su equipaje, su pasaporte, su teléfono. Y se pierde en dirección a un bosque. La cámara lo registra todo. Pero el mundo no vuelve a registrarlo a él. Y esta es la parte que no te va a dejar tranquilo. No es el único caso donde la evidencia existe. Videollamadas, un coche abandonado, y aún así la persona desaparece sin dejar rastro. Hoy te voy a contar 3 desapariciones donde la ciencia no viene a inventar, viene a medir. Que se sabe, que no se sabe, y en qué minuto exacto el mundo se queda sin pistas. Regla 1. Solo hechos confirmados más hipótesis plausibles. Regla 2. Cada caso tiene una ventana crítica, minutos donde una decisión, un error o un detalle cambia todo. Regla 3. Al final vas a notar un patrón común. Y cuando lo veas, vas a entender por qué estos casos siguen abiertos. Quédate, porque en el segundo caso, la desaparición ocurre mientras la persona está hablando por teléfono. Y la llamada termina de la forma más fría posible, no con un adiós, sino con silencio. Caso 1, Lars Mittank. En Bulgaria. Imagina esto, estás en un aeropuerto. El lugar más vigilado del planeta moderno. Cámaras en cada esquina. Gente por todos lados. Salidas marcadas. Seguridad, en teoría. Aquí no puedes desaparecer, y aún así, hay un hombre que lo hace. No en un callejón. En un aeropuerto. Lars Mittank, turista alemán, desaparece cerca del aeropuerto de Varna, Bulgaria, el 8 de julio de 2014. Había estado de vacaciones en la zona. Días antes se reporta un altercado y una lesión que retrasa su regreso. Sus últimas horas registran un deterioro, llamadas a su madre, conductas extrañas y finalmente una visita al médico del aeropuerto. Según el relato del propio médico, Lars se mostró nervioso y errático. En un punto, entró un trabajador de construcción, el aeropuerto estaba en obras, y Lars entra en pánico, grita que no quiere morir ahí, y huye dejando sus pertenencias. Las cámaras lo captan saliendo del terminal, saltando una valla y corriendo hacia un área abierta en dirección a una zona boscosa. Es su último avistamiento confirmado. Ahora viene la pregunta que destruye cualquier explicación fácil. ¿Por qué alguien huye dejando lo único que lo identifica? Pasaporte, teléfono, dinero. Todo atrás. Eso no es una escapada planeada. Eso suena a huida instintiva, y si es instinto. Entonces hay solo 2 caminos, o huía de algo real, o huía de algo que solo existía en su mente, pero se sentía igual de real. Hipótesis A, pánico agudo, crisis mental, el cerebro en crisis no razona, ejecuta. No planifica, sobrevive, por eso la lógica desaparece primero. Dejar el pasaporte ya no importa si tu mente cree que el peligro está a 2 metros. Hipótesis B, lesión. Más estrés, más desorientación, una lesión, falta de sueño, ansiedad. Pueden crear una mezcla peligrosa, percepción alterada, paranoia, impulsividad. Hipótesis C, amenaza real. Aquí la ciencia es fría. Si existió una amenaza real, esperaría señales, persecución, testigos, rastro de intervención. Y el problema es que en este caso, lo que sobra es vídeo. Y lo que falta es evidencia humana posterior, y aquí está el detalle que hace este caso todavía más raro.
El punto final no es un lugar remoto. Es un campo cerca de una ciudad. Desaparecer ahí debería ser difícil. A menos que el verdadero misterio no sea dónde fue, sino que ocurrió en las primeras horas, cuando aún era rastreable. En este primer caso, la cámara lo mira y luego lo pierde, en el segundo. No es una cámara, es su propia voz, y esa voz se apaga en vivo. Caso 2, Brandon Swanson, Minnesota. Hay desapariciones que se sienten como una puerta que se cierra. Esta se siente como una línea telefónica que se corta. Y del otro lado ya no hay nadie. Brandon Swanson desaparece el 14 de mayo de 2008 en Minnesota. Había salido de casa de un amigo y su coche termina atascado en una zanja. Brandon llama a sus padres, ellos salen a ayudarlo y se mantienen en contacto por teléfono. El boletín oficial indica que la llamada terminó abruptamente. Más tarde, el coche fue localizado en una carretera rural, cerca de Taunton, Minnesota, con puertas abiertas y llaves ausentes, pero sin rastro de Brandon. Piénsalo, si tus padres van hacia ti y tú vas hacia luces, ¿cómo es posible que no se encuentren en un entorno abierto, plano, sin edificios, sin multitudes? ¿Cómo fallan dos trayectorias que deberían chocar? La ciencia aquí no necesita fantasmas. Solo necesita algo muy humano, orientación falsa. De noche, en zonas rurales, tu cerebro hace trampas, convierte una luz lejana en un pueblo, convierte un camino en una salida, convierte unos minutos en ya casi llego. Y hay un concepto clave, confianza sin verificación. Si Brandon no tenía su ubicación exacta, cualquier decisión posterior se vuelve peligrosa. Caminar hacia luces, cruzar terreno irregular, acercarse a agua, zanjas, vegetación. Y cada metro sin referencia es una moneda al aire, pero lo que vuelve este caso adictivo no es solo que se perdió, es que la llamada se cortó. Y cuando una llamada se corta, la mente crea dos películas: accidente o intervención, hipótesis plausibles, sin acusar a nadie. Hipótesis A, accidente en terreno invisible. En oscuridad total, una zanja no es una zanja, es una sombra, un borde, un vacío. Hipótesis B, agua. Cerca de donde se halló el coche existen cursos de agua y zonas bajas. En la noche, el agua no se ve, se siente cuando ya es tarde. Y aún así, la ausencia de hallazgo hace que esta hipótesis no cierre del todo. Hipótesis C, tercera variable, alguien más. No hay necesidad de afirmarlo. Solo de decir la verdad científica. En una desaparición con silencio abrupto, la intervención de terceros no puede descartarse, aunque tampoco puede afirmarse sin pruebas. Dos casos, dos escenarios distintos, aeropuerto y campo nocturno. Y aún así, el mismo resultado, la evidencia existe. El cuerpo no. El tercer caso es el que más divide a Internet. Porque ocurre en una carretera donde, en teoría, tampoco puedes desaparecer, pero ella lo hace. En minutos. Pero antes, tómate un segundo para suscribirte y activar la campanita, ya que me ayudarías mucho para seguir trayendo contenido como este. Caso 3, Maura Murray, New Hampshire. Hay carreteras que parecen normales, hasta que entiendes que, en ciertos tramos, el tiempo se comporta raro, no porque el lugar sea paranormal, sino porque un evento crea una zona ciega perfecta, poca gente, noche, frío, nieve. Y un margen de minutos donde todo es posible. Maura Murray tenía 21 años cuando desapareció. El 9 de febrero de 2004, su vehículo, un Saturn negro, salió de la ruta 112 en Haverhill, New Hampshire, alrededor de las 7:30 de la tarde, con carreteras cubiertas de nieve.
Cuando llegó la policía, Maura no estaba en la escena y desde entonces no se ha sabido de ella. Las autoridades también informan que fue vista más temprano ese día en cámaras de vigilancia, por ejemplo, en un ATM, usando chaqueta oscura y jeans. El caso sigue abierto, la ventana crítica. La razón por la que este caso obsesiona es simple, la ventana es mínima, un coche accidentado. Y luego, nada, como si alguien hubiera apagado a Maura del mapa con un botón, que es más probable en minutos. Cuando alguien desaparece tras un accidente, la ciencia mira 3 rutas principales. Ruta 1, huida por pánico. El pánico post-accidente existe, especialmente si la persona teme consecuencias o si está desorientada por el impacto. La mente no piensa a largo plazo, piensa salgo de aquí. Ruta 2, exposición, entorno. Frío, más nieve, más noche, igual el cuerpo pierde calor sin avisar. La hipotermia no siempre se siente como me estoy muriendo, a veces se siente como confusión, decisiones raras, caminar en dirección equivocada. Ruta 3, encuentro con un tercero. En una carretera, un coche que se detiene puede ser rescate o riesgo. La ciencia solo puede decir esto, en esa ventana corta. Un encuentro basta para cambiar el resultado para siempre. Y aquí está lo que vuelve este caso un cuchillo. Si eliges cualquier ruta, cada una requiere algo. Y ese algo es justo lo que falta, rastro. El patrón que une los 3 casos. Ahora mira los 3 casos como si fueran el mismo experimento, repetido en distintos escenarios. En uno, hay vídeo. Y el último paso es hacia un bosque. En otro, hay llamada. Y el último segundo es silencio. En el tercero, hay coche. Y el último minuto es una ausencia total. El patrón no es misterio sobrenatural. El patrón es la zona ciega, un punto donde la evidencia se corta y el mundo real empieza. Terreno, noche, frío, vegetación. Y una ventana temprana donde, si no aciertas el lugar correcto, el caso se vuelve eterno. Si llegaste hasta aquí, te dejo la pregunta que separa curiosidad de obsesión. ¿Qué es más inquietante? ¿Que alguien pueda desaparecer en un bosque? ¿O que alguien pueda desaparecer en un lugar vigilado? ¿O que alguien pueda desaparecer a minutos de ayuda? Escribe en comentarios. A, B o C. A, Lars, el aeropuerto y la huida instintiva. B, Brandon, la llamada que muere en silencio. C, Maura, la carretera y la ventana de minutos. Y si quieres la segunda parte, dime, ¿prefieres 3 casos aún más imposibles o un caso profundo con cronología minuto a minuto? Porque a veces, lo que da miedo no es lo que se ve, es lo que el mundo deja de ver.